Bien, alumnos, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a empezar el día de hoy nuestro curso de morfofisiología del aparato locomotor cabeza y cuello, aparte de anatomía. Hoy día nos corresponde la sesión número 3 y 4, con respecto a antebrazo, muñeca y mano. Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase teórica el día de hoy, eh, y la vamos a dar no sin antes primero tomar la asistencia a todos los alumnos que se encuentran presentes. Apolinario del Pino, Presente, profesor, buen día. buenos días. Barrial Estrella, Barrial Estrella, Bermeo Rojas, Bolaños Gainsbourg, Bolaños Gainsbourg, Burga Calderón, Calderón Hernández, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Campos Laguna, Campos Laguna, Cárdenas Alcarraz, Buenos días, profesor presente. buenos días. Cavalcanti Vela, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Cance Núñez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Chávez Cornejo, Presente, profe, buenos días. buenos días. Chumbiauca Carrión, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Ciesa Ramírez, Buenos días, profe presente. buenos días. Coyanque Mesa, Sí, doctor, presente. Buenos días. buenos días. Espinosa Félix, Buenos días, profesor presente. buenos días. Espinosa Tambraico, Buenos días, profesor presente. Espinosa Tambraico, buenos días. García Caballero, Buenos días, profesor presente. buenos días. García Caballero Fiorella, García Caballero Piero, Presente, buenos días, profesor. buenos días. Garro Castillo, Buenos días, profesor presente. Garro, buenos días. Juanilo Cherre, Buenos días, profesor presente. Juanilo Cherre, buenos días. Guardia de la Cruz, Buenos días, profesor presente. buenos días. Guerrero Altamirano, Buenos días, profesor presente. buenos días. Hilario Montesa, Buenos días, profesor presente. buenos días. Guamaní Barriga, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Jiménez González, Buenos días, profesor presente. buenos días. Jorge Sánchez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Mamani Condori, Presente, profesor, buen día. buenos días. Martínez Alarcón, Martínez Alarcón, Mendoza Mota, Presente, buenos días, doctor. eh, buenos días. Mendoza Mota. Mogollón Soriano, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Mogollón. Montenegro Alba,
Montenegro Alba, Mota Zárate, Muñoz Luis, Buenos días, doctor. Presente. Muñoz, buenos días. Ortega Tapia, Presente, profesor. Paredes Zárate, Paredes Zárate, Prado Auque, Buenos días, profesor presente. Prado Auque. Ramos Narciso, Ramos Narciso, Requejo Cuñas, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Rodríguez Madueño, Rodríguez Madueño, Zuckner, Vera, Zuckner, Presente, hola, profesor, buenos días. buenos días. Tineo Soto, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Tipiana Dávila, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Tunki Corimanya, Profesor, buenos días. buenos días. Valdivia Salas, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Vargas Bernablé, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Vázquez Briones, Zurita Arenas, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, ahorita me acaba de escribir la alumna Barrial Estrella y me dijo que tiene problemas de conexión porque el lugar donde está, que es Ucayali, está lloviendo fuerte. Me dijo que iba a presentar su justificación con SAED, pero me dijo que le haga presente de todas maneras. Ya. Vargas, ¿no? Ya vamos, ojalá que se pueda conectar. Vamos a ver. Ya, pero ni bien se conecta, que me avise en el transcurso de la clase para ya considerarlo, si es que puede conectarse. Ya, Ah, profesor. ya, gracias. Ah, ya, ¿alguien que no ha sido llamado? Doctor, Profesor, Rodríguez, buenos acabo días. A ver. Soy Rodríguez, Campos. ¿Me podría considerar la asistencia, por Rodríguez favor? Madueño. Sí, doctor. Ya, listo. Campos, ¿no? A ver, Campos. Campos la una, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Campos la una, ya. ¿Alguien más, aparte de nuestros alumnos? ¿Alguien más? Bermeo, Bolaños, Urga, Martínez, Montenegro, Mota, Paredes, Ramos, Vázquez. No está. Profesor, buenos días. Buenos días.
Profesor, disculpe, quería comentarle que tuve inconvenientes con mi internet. Soy del grupo 2B2. ¿Cuál es tu apellido? Ramos Narciso. Ramos Narciso. ¿Dónde está? Ramos Narciso. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿O no? Guardamos. Sí. Ya, listo. Se observa la pantalla. ¿Pueden ver el Sí, PPT? profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, listo. Vamos a dar inicio entonces a la parte de la clase correspondiente al día de hoy. Hoy día lo que vamos a ver, vamos a poder tocar el tema de lo que es el antebrazo y la muñeca. ¿Ya? Entonces es importante que a la hora de podamos hoy día hacer el tema que se tiene que desarrollar, vamos a poder describir, vamos a poder reconocer las estructuras anatómicas que vamos a identificar en esta región. Ya sea vamos a ver la parte de ósea, las capas musculares que vamos a encontrar ahí, superficiales, intermedias, profundas, ¿no? Los vasos sanguíneos y los nervios que vamos a ubicar en esas zonas que van a dar irrigación e inervación a esa región, ¿no? Vamos al momento de hacer la descripción, vamos a ver las relaciones anatomofuncionales del antebrazo, ¿no? Entonces, vamos a realizar, ver esta parte de la región del antebrazo. Vemos en la imagen, ¿ve? La región del antebrazo, ¿sí? Y vamos a ver esas estructuras que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo en esta imagen, ¿no? La parte superficial, ¿no? En este esquema, en esta imagen, perdón, vemos acá la parte de la fosa del codo. Vemos acá lo que corresponde a esto que es la cara anterior de lo que es el antebrazo. Y vemos que acá está en la parte profunda, vemos que se ha dibujado lo que son las estructuras óseas, ¿no? Acá vemos los huesos. Vemos estos dos huesos que conforman el antebrazo, que es el cúbito y el radio, ¿no? El cúbito y el radio. Esto sería lateral, este es medial, y vemos acá las estructuras que las conforman, ¿no? Por ejemplo, este hueso. ¿Cómo se llama este hueso? Cúbito. Cúbito. Este es el cúbito y este es el radio.
Entonces ahí estamos viendo la ubicación de los huesos que conforman el antebrazo. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? Vemos acá un músculo que cruza esa cara anterior. ¿Cómo se llama este músculo? Brachiorradial. Pronador redondo. El pronador redondo, ¿no? Este sería el pronador redondo. Y el brachiorradial sería este de acá. El braquio. Ahora, dentro de esta cara, dentro de esta parte del antebrazo, si lo vemos desde esta vista del antebrazo vamos a ver también acá los dos huesos. ¿Ve? ¿Qué hueso es este? Cúbito. El cúbito. El radio. Este sería el borde lateral. Y este sería el borde medial, por posición anatómica. ¿Ve? Entonces acá vemos el radio, el cúbito. Y vamos a ver acá que en esta cara anterior, vamos a ponerle otro color, ¿sí? En esta cara anterior, esta sería la región anterior del antebrazo, donde vamos a ubicar músculos a este nivel. ¿Ve? También va a haber aparte un grupo de músculos en esta parte posterior del antebrazo. ¿Ve? Otro grupo de músculos a ese nivel. Y otro grupo de músculos vamos a ver en esta parte lateral. Esta parte lateral, grupo de músculos en esta parte lateral, van a ser 4. En esta parte posterior son 8. Y en esta parte anterior también son 8. Entonces lo primero que tienes que observar acá es esta agrupación de músculos que se van a dar en esta parte del antebrazo, para ir poco a poco identificando y dándole sus nombres. Los nombres que usted le va a dar acá están relacionados a lo que es la ubicación y la función que van a cumplir. ¿Ya? Entonces, estos músculos, ¿ve? Del grupo anterior, del grupo posterior, miren cómo acá están los dos huesos, que es el cúbito y el radio. Y ese cúbito y radio, en ese espacio que está en el medio, ese espacio que está en el medio va a estar, no va a ser un espacio, un agujero, sino va a estar cubierto ahí por una membrana. Entonces, esta parte de acá, esto es la membrana interósea, que va a estar en ese espacio entre el cúbito y el radio. ¿Ya? Entonces, los músculos, vamos a cambiarle de colorcito. Los músculos que vamos a ubicar en este grupo anterior, músculos van a ser flexores y pronadores. Músculos que vamos a ubicar a este nivel van a ser extensores. Y supinadores. Y acá sería extensor. ¿Ya? Entonces así lo agrupas. Cuando, por ejemplo, un músculo que te digan de la cara anterior, estos músculos de la cara anterior, acá me vas a hablar de flexores. Ejemplo de músculos de la cara anterior, uno de ellos sería flexor superficial de los dedos. Otro ejemplo en esta cara anterior de músculos que se ubican a este nivel, flexor radial del carpo.
Músculo en esta cara posterior. Acá en esta cara posterior ya no me hablas de flexores, sino de extensores. ¿Qué músculos ubicamos en esta cara, grupo posterior del antebrazo? Extensor de los dedos. Extensor cubital del carpo. Extensor corto del pulgar. Entonces, en esta zona de acá, no me hablas de flexores. ¿Ya? Entonces, en la cara anterior flexores, cara posterior extensores. Dentro de este grupo lateral, los músculos que ubicamos acá van a ser también extensores. Ejemplo de extensores, extensor radial largo del carpo. Y también va a haber algunos que son supinadores. Ejemplo de supinador, músculo supinador. Otro músculo, el braquio radial. Entonces vamos a ver estos músculos que se ubican a este nivel. Relacionándolo con esta imagen. Relacionándolo con esta imagen que es lo mismo que esto. Usted va a observar acá. Verde. Verde. Usted va a observar acá. Esto. En el hueso, ¿cómo se llama esta parte en el húmero? Epicóndilo medial. Epicóndilo medial. El epicóndilo medial. Entonces, ese epicóndilo medial, acuérdate bien, ese epicóndilo medial, ahí se van a originar músculos. Acá se origina músculos de la cara anterior del antebrazo. Cara anterior del antebrazo. ¿Ya? Eso es lo que tienes que acordarte. A este nivel se origina un músculo. Ejemplo, acá es el origen del pronador redondo. ¿Ve? Origen, acá va a haber un tendón común de los flexores. Y de ese tendón común que se origina en ese epicóndilo medial, ese tendón es la unión de músculos que se ubican acá. ¿Qué son? El flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos. Entonces, de ese tendón salen esos músculos. ¿Pero dónde se ubican? En la cara anterior del antebrazo. En cambio, en el otro lado, si nos proyectamos al otro lado, ¿qué es esto? En el hueso. Epicóndilo lateral. Epicóndilo lateral. Y acá encima estaría la cresta supracondilia lateral. ¿Ya? Y en esta zona, ¿qué se origina? Músculos de este grupo medial y los músculos del grupo, acá estaría el tendón común de los extensores, como dice la luz. Entonces, en este lado van a originarse músculos del grupo lateral y del grupo posterior, del grupo lateral y del grupo posterior. ¿Ya? Entonces, miren la diferencia de qué vamos a hablar. Entonces, cuando yo veo esta zona, allá entonces esto se origina en el epicóndilo lateral, la cresta supracondilia lateral. Cuando veo músculos de esta zona, allá entonces son del epicóndilo medial. ¿Se ubica? ¿Se ubica? ¿Se ubica, alumnos? Sí, profesor. Sí, doctor. ¿Sí? Porque eso es lo primero que tiene que ver, porque después vamos a ver músculo por músculo, y ahí es donde viene la complicación de dónde vienen. Acá estamos viendo como un esquema, como una parte un poco ya general para orientarme. Cuando me dicen flexor, allá es parte anterior. Entonces, cuando yo le pregunte un músculo de esta zona, una falla garrafal que me diga extensor. Si yo le pregunto músculos de este grupo y de este grupo, falla garrafal que me diga flexor. Y miren, ya lo estamos separando por grupos. Estamos viendo dónde van los flexores,
¿Dónde van los extensores? ¿Ya? Entonces, el contenido que vamos a ver ahora, va a ver la parte del antebrazo, vamos a ver la parte ósea, la parte muscular, nerviosa, vascular, y algunas aplicaciones anatomofuncionales que podemos observar. Primero habíamos dicho que los huesos que corresponden a la parte del antebrazo son el cúbito y el radio. Esto sería una vista anterior, esto sería una vista posterior de esta parte del antebrazo. Acá vemos en esta imagen también una vista anterior, ¿no? Entonces acá podemos ver, miren, tanto el cúbito como el radio. La forma que tiene el cúbito, perdón, la forma que tiene el radio. El radio, miren, una cabeza achatada. El cúbito tiene una cabeza en forma de C. ¿Sí? Si lo vemos desde una vista lateral, el cúbito tiene una forma de C. Entonces ahí podemos ver, en esta imagen, podemos ver las estructuras que vemos acá del cúbito, ¿no? La parte ósea, que vamos a desarrollar también con mayor extensión en lo que es la práctica, todas las partes que ubicamos en el hueso húmero, las partes que ubicamos en el radio, en el cúbito, ¿no? Acá usted ve lo que es la cabeza del radio, su cuello del radio, la tuberosidad del radio, la escotadura troclear del cúbito, la apófisis coronoides, el tubérculo, la tuberosidad del cúbito. Vemos acá también en la parte posterior el olecrano. Estos serían los bordes interóseos, donde acá se va a insertar y va a cerrar este espacio, la membrana interósea. Y acá en la parte inferior vemos estas dos puntas que se ubican en este extremo distal de estos dos huesos. La apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. En la cara posterior también estamos viendo las apófisis estiloides, pero también vemos este tubérculo, se dice el tubérculo dorsal del radio, ¿no? Entonces acá vemos diferentes estructuras que podemos identificar. Las articulaciones, articulación húmero-cubital, articulación húmero-radial, articulación radiocubital proximal, que sería acá, articulación radiocubital proximal, articulación radiocubital distal. Ambas articulaciones son articulaciones sinoviales del tripotrocoide. En cambio, estas van a ser articulación del sinovial del tipo troclear o gínglimo y articulación del tipo condilia o elipsoidea, ¿no? Entonces acá estamos viendo las diferentes estructuras. Si nosotros vemos los músculos, por ejemplo, acá hemos visto, esto sería el epicóndilo. ¿Qué epicóndilo sería esto? Medial. Medial. El epicóndilo medial, correcto. Y en ese epicóndilo medial, ¿qué se está originando acá? Los flexores. Entonces acá estaría el tendón común de los flexores. Muy bien. ¿Solamente eso? ¿Qué más? El pronador Y los redondo. pronadores. El pronador palmar. redondo, ¿ya? Pronador redondo. El pronador El palmar mayor. redondo, ¿ya? Acuérdense bien, ¿ah? Pronador redondo y el tendón común de los flexores. Entonces, el origen, el tendón común significa los tendones de los siguientes músculos. ¿Qué músculos veríamos a que se originaría acá? El flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos.
Pero el flexor superficial de los dedos tiene dos cabezas. Una de sus cabezas se origina acá, en este tendón, ¿ya? Que es la cabeza húmero cúbica. Esa cabeza es la que se origina acá. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir los músculos que se originan de ahí? Los músculos que se originan primero, pronador redondo, ¿ya? Segundo, acá va a haber un tendón común que se llama tendón común de los flexores. ¿Qué quiere decir? Que es la unión de los tendones de los músculos que se van a ubicar en esta cara anterior del antebrazo. ¿Qué músculos son? El flexor radial del carpo. Otro músculo, el palmar largo. Otro músculo, el flexor cubital del carpo. Y el otro músculo es el flexor superficial de los dedos. Pero el flexor superficial de los dedos tiene dos cabezas. Una de sus cabezas, que es la cabeza húmero cubital, es el que se inserta a este nivel. ¿Ya? Entonces, ese si lo podemos poner acá. A ver. Acá vemos, este sería la apófisis coronoides. A este nivel, y a este nivel hablamos del flexor superficial de los dedos. Entonces, esto sería la cabeza húmero cubital. ¿Ya? La cabeza húmero cubital. Porque su cabeza radial iría por acá, ¿sí? Su cabeza radial. Entonces, la cabeza húmero cubital se origina acá, en estos dos. Y la cabeza radial sería acá. ¿De quién? Del flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Seguimos. Entonces, yo veo acá esta parte. ¿Qué es esto? En el hueso. La atlas supracondilo lateral. ¿Esto? Epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral. Y lo que está por encima es lo que dice su compañero, la cresta supracondilia lateral. Entonces, esta cresta supracondilia lateral, a esta cresta acá se van a originar dos músculos. ¿Qué músculo se origina acá? Braquiorradial. Entonces vamos a ponerle ahí braquio radial. Y el otro, Extensor radial largo del carpo. extensor radial largo del carpo. ¿Está bien? Listo. Y en el epicóndilo lateral, ¿qué habíamos dicho? Que en este epicóndilo lateral se originaba un tendón, que era el tendón común de los extensores. Acuérdense, el tendón común de los extensores. ¿Ya? Entonces, también entre esas dos estructuras, acá vamos a ver también en el epicóndilo lateral el origen de un músculo que sería el supinador. ¿Ya? Y los que conformarían ese tendón es el extensor radial corto del carpo. ¿Qué más conformarían ahí? Vamos a cambiarle de colorcito. Vamos a cambiarle de colorcito. Sería también el extensor de los dedos. Otro sería el extensor del meñique. Y el otro es el extensor cubital del carpo. Bien. Entonces,
Estos músculos que vemos acá, estos 4, conformarían este tendón común de los extensores. Entonces, ¿por qué te los he separado de 2 colores? ¿Por qué te los he separado de 2 colores? Porque si tú observas acá, todos estos músculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su origen se va a dar en esta zona. Pero de los 7, estos 4 corresponderían al grupo lateral. Estos son los 4 músculos que corresponden a este grupo lateral que hemos hablado. ¿Ya? El braquio radial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el supinador. Son los 4 músculos que conforman este grupo lateral. Y estos músculos que están acá son los músculos extensores de los dedos, del meñique y el extensor cubital del carpo, que corresponderían a los músculos de la cara posterior del antebrazo. ¿Ya? ¿Se ubica? ¿Se ubica de lo que hablamos? Extensores, flexores. ¿Sí? ¿Se ubica? ¿Alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces ahí estamos avanzando. Que puedan identificar porque a veces hay una confusión. En el hueso, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? La tuberosidad del radio. Y al ra- La tuberosidad del radio. Muy bien. ¿Qué se inserta ahí? El bíceps, el tendón del bíceps braquial. Bíceps braquial, el El músculo. tendón, ¿de quién? Del músculo. Bíceps. El bíceps braquial. Músculo, bíceps. El tendón del músculo bíceps braquial. Muy bien, muy bien. El tendón. ¿Qué es esto en el hueso? La tuberosidad del cúbito. La tuberosidad del cúbito, ¿no? ¿Qué se inserta ahí? El braquial. Braquial. El músculo braquial, ¿no? El músculo braquial. Muy bien. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué se inserta acá? ¿Qué es el borde lateral? Todo esto, correcto, todo esto sería el borde. Inserta el músculo supinador redondo. El músculo supinador redondo. No. El Pronador supinador. redondo. Supinador. El supinador. Acá se insertaría el supinador. Acá vemos su origen. Miren, su origen del supinador. Acá está su inserción del supinador. Y como el supinador tiene 2 fascículos, su otro origen estaría por debajo de esta. Acá se ubica que es la escotadura, la escotadura radial del cúbito. Y en esta escotadura donde se da esta articulación, por debajo de esa escotadura está la cresta del supinador. Y en esa cresta del supinador, ¿ya? En esa cresta del supinador es el origen también de ese músculo. Entonces tiene 2 orígenes, en esta cresta del supinador y en el epicóndilo lateral. Y se inserta en esta parte. ¿Ya? Entonces es importante porque ahí vamos a ver que entre esos dos fascículos va a pasar ahí el nervio radial, su rama superficial y su rama profunda se mete en esos 2 fascículos para irse a la cara posterior del antebrazo. ¿Ya? Importante esa referencia. Otra parte. Esto. ¿Qué se inserta acá? El pronador redondo. El pronador redondo. Pronador El redondo. pronador redondo. Muy bien. El pronador redondo acá tiene su origen y su otro origen tiene acá en la apófisis coronoides también. El pronador redondo tiene estos 2 orígenes, ¿sí? Y se inserta en esta parte, en este tercio medio, en esta cara lateral del radio. ¿Ya? Importante referencia cuando veamos la cara anterior.
Listo. Después vemos acá el origen de otro músculo. ¿Qué músculo se origina acá en la cara anterior del radio? El flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar. ¿Ya? Entonces, el flexor largo del pulgar, ¿ve? Ese es un músculo. Si es flexor, cara anterior. Y ese músculo hacia dónde se va a insertar, si me dice pulgar, entonces se dirige hacia dónde es el dedo. Es el dedo pulgar hacia la falange distal. Desde el dedo pulgar, falange distal, se va a dirigir se va a insertar este músculo. Después, en el cúbito, en esta parte, miren, ¿qué se origina acá? Flexor profundo de los dedos. Ya, entonces acuérdense, entonces, en esta cara anterior del antebrazo, vamos a ver, habíamos dicho que eran 8 músculos. Entonces van a haber plano superficial, van a haber plano intermedio y va a haber plano profundo. Y uno de los músculos del plano profundo es el flexor profundo de los dedos. Otro músculo del plano profundo es el flexor profundo de los dedos y el otro es flexor largo del pulgar. Estos dos corresponde al plano profundo, junto con otro músculo que se va a originar y se va a insertar en este extremo distal, que sería el pronador cuadrado. Esos 3 músculos corresponden al plano profundo, porque miren, porque se insertando, se está originando acá ya en el hueso, entonces es un plano profundo. Esos 3 músculos corresponden al plano profundo de la cara anterior del antebrazo. ¿Ya? Entonces acá vemos, el origen y la inserción del pronador cuadrado. Pronador cuadrado. Después vemos acá. ¿Cómo se llama esta parte en el hueso? Apófisis estiloides. La apófisis estiloides. Ya, pero tienen que especificar de qué es, ¿ah? Sería Del radio. Del del radio. radio que tenemos del cúbito también. Entonces, ¿qué se inserta ahí? ¿Qué se inserta ahí? Así bien. El braquiorradial. Radial. El braquio radial, vendría así, ¿no? El braquio radial. Entonces, cuando usted se toca en su antebrazo el borde lateral, va a encontrar un grupo de músculos de esa región o borde lateral. Y el más superficial, el que usted se puede palpar, es el braquio radial, que vendría casi. El braquio radial. ¿Y se inserta dónde? En la apófisis estiloides del radio. ¿Ya? Importante referencia porque a este nivel vamos a ubicar el canal del pulso. Y uno de esos límites del canal del pulso, el tendón del braquio radial. ¿Qué más? En el hueso, ¿cómo se llama esto? Olecra, ¿no? El Olecra. olecrano. Muy bien. ¿Qué se inserta ahí? El tendón del El tríceps. del tríceps braquial. El tendón del tríceps braquial. Muy bien. Debajo del olecrano, ¿qué se inserta? El músculo anconio. Músculo anconio. El anconio. Entonces acá se ubicaría el músculo anconio. En esta vista posterior, acá estamos viendo la inserción de un músculo. ¿Qué se inserta ahí en el músculo que ya hemos visto? ¿Qué músculo se inserta? Supinador. El Supinador. supinador, ve. El supinador. ¿Ya? Y en la cara posterior del radio, ahí vamos a observar. En la cara posterior del cúbito, miren, casi en su parte de la mitad superior,
Vamos a observar, mira, el origen de este músculo. ¿Qué músculo se origina ahí? El abductor El largo. aductor largo del pulgar. Ya, el abductor largo del pulgar. Y en el radio, ¿ve? Miren. Y en el radio, ¿qué sería? ¿Qué músculo se originaría acá? ¿Ah? ¿Qué músculo sería? Lo mismo. O sea, tiene sus dos orígenes, tanto del cúbito como del radio. Inclusive abarca todo esto. ¿Qué estructura iría acá? Abductor. ¿Qué estructura iría La acá? membrana interósea. La membrana interósea. Entonces, todo esto es el origen del músculo abductor largo del pulgar. ¿Ya? Abductor largo del pulgar. ¿Qué músculo se origina acá? El extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar. ¿Y acá? El extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar. Entonces hay una referencia que es importante que usted la pueda identificar. Una referencia importante. Si estamos viendo la cara posterior, si estamos viendo esta cara posterior del antebrazo, y son 8 músculos de esta cara posterior, de esos 8 músculos, 3 se insertan en el pulgar. ¿Ya? 3 se van a insertar en el pulgar. ¿Ya? ¿Está bien? De esos 3, uno es el abductor largo del pulgar, el otro es el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Si acá vemos su origen y me dicen que es del pulgar, entonces a este nivel voy a ver su inserción. ¿Dónde se va a insertar? ¿Qué es esto? ¿Qué hueso es? ¿Qué La hueso es? falange. ¿Qué hueso es? El metacarpio. ¿Ah? El primer metacarpio. El primer metacarpo. Cuando me dice metacarpo son 5. Y la numeración es de lateral a medial. Entonces, primer metacarpo. ¿Qué es esto? Falange La distal. falange Falange, proximal. falange. ¿Qué No, falange? proximal. Falange proximal. Falange proximal. ¿Y qué es esto? Es una falange distal. Falange distal. ¿Ve? Entonces, la inserción de estos músculos sería el abductor, sería en el primer el abductor largo del pulgar, se inserta en la base del primer metacarpo. Acá sería el abductor. El extensor corto del pulgar en la base de la falange proximal y el extensor largo del pulgar en la base de la falange distal. Ese es el orden. ¿Ya? Entonces, cuando usted vea en las imágenes de las muestras anatómicas y usted vea esta cara posterior y va a ver 3 tendones que van a insertarse en el dedo pulgar, usted tiene que ver que, bueno, a mí me enseñaron que hay 8 músculos. ¿Cuál será de los 8? Si van a ver que hay 3 tendones que vienen acá, entonces ya usted sabe de los 8, sabe que hay 3 que se insertan en este nivel. Descarta los otros. Ya no se complique. ¿Entienden? Ya usted puede ver que allá de la cara posterior hemos visto 3 músculos
y acá se van a insertar sus tendones de esos 3 músculos, y de acuerdo a este orden, esta secuencia. Ya yo puedo saber cuál es cuál de acuerdo a este orden. ¿Ven? Ahí podemos observar esa diferencia. ¿Ya? Otra estructura que vemos acá. ¿Ven? ¿Qué es esto? ¿Origen de quién? El extensor del meñique. Este. Sí, ¿no Este es y este. Extensor del meñique? meñique. ¿Se acuerdan que hablamos que el extensor del meñique era acá? ¿Ve? Extensor del índice. Extensor del índice. ¿Ya? Acá sería el extensor del índice. Entonces acá están los músculos que van al pulgar y por debajo el músculo que va al dedo índice. Después, ¿qué se inserta acá? Cara lateral, Pronador el redondo. radio, Pronador el redondo. pronador redondo. Sería este, ¿no? El pronador redondo. ¿Miren? Entonces, este esquema que usted está observando acá, lo tiene que plasmar cuando vea los músculos, ¿no? Por ejemplo, acá este. Ya hemos dicho, ¿qué se origina acá? El músculo El supinador. supinador. El supinador, porque acá decimos que acá está la cresta del supinador por debajo de esta escotadura, ¿no? Entonces sería el músculo supinador. Y esta parte que se origina a este nivel. Cara anterior, ¿eh? ¿Qué se origina ahí? Flexor La cabeza superficial de los radial. dedos. La Ya, cabeza ¿qué radial. cabeza? Radial. Cabeza La radial. cabeza radial del flexor superficial de los dedos, ¿no? Cabeza húmero cubital, cabeza radial del flexor superficial de los dedos, ¿ya? Y ese flexor, a ver, y ese flexor superficial de los dedos, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? ¿Alguien sabe? Se inserta, si no me equivoco, se inserta en las falanges medias de los 4 dedos restantes. De los 4 dedos, excepto el pulgar, ¿no? Ya. Pues ahí está, ¿ves? Falanges medias, ¿no? Falanges proximales, falanges medias, falanges distales, ¿ya? Y el flexor profundo de los dedos que hemos visto, el flexor profundo de los dedos, que su origen es en esta parte de la cara anterior del cúbito, ¿dónde se inserta? En la base de la... De las falanges Dedos distales. distales del En las falanges distales. segundo al quinto dedo. Del segundo al quinto dedo. Muy bien. Entonces acá viene el tendón. No se ve. No se ve. Ya rojito, ¿no? Acá viene el tendón y se inserta. Viene el tendón y se inserta. Así. Así. Entonces, ¿qué observas acá? Que el tendón del flexor profundo pasa por este ojal que deja el flexor superficial, ¿ve? Y se dirige a la falange distal. Esto es lo que usted tiene que identificar, ¿no? Entonces ve acá el origen, la inserción tanto del flexor superficial de los dedos como el flexor profundo de los dedos. Pasa por este ojal, ¿eh? Para dirigirse a las falanges distales. ¿Lo entiende? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió, alumnos? Sí, profesor.
¿Sí? Ya. Entonces, miren, esto es importante que usted pueda observarlo. Pero este ejemplo te estoy dando acá. Sabemos que esta es la cara dorsal, pero esto correspondería a la cara palmar, ¿ya? Porque estamos hablando de la cara anterior, ¿ya? Porque como tenemos esta muestra, esto sería en la cara palmar, en esta parte de la palma de la mano, vemos acá esta forma que observamos a este nivel. ¿Qué más identificamos? Acá. Ya hemos visto eso. Ya hemos visto esto, ¿no? Que se originaban a este nivel. Ya hemos observado que acá hemos dicho la parte de lo que es el flexor superficial y la otra que sería lo que es la cabeza del pronador redondo que hemos hablado. Después vamos a... Se nos gana la hora. Nos gana la hora. Entonces acá vamos a identificar esas estructuras que ya hemos dicho. Por ejemplo acá, la membrana interósea. Esta membrana interósea va a estar en este espacio entre el cúbito y el radio. Esta articulación que se va a dar acá se le conoce como una articulación del tipo sindesmosis, donde una membrana está articulando estos dos huesos. Acá tenemos la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. Entonces vemos acá también, ¿qué hueso es esto? ¿Qué hueso es? Cúbito. ¿Cúbito? ¿Está bien? ¿Todos dicen cúbito? Radio. ¿Qué dicen los demás? Es cúbito. Cúbito. Ya. Si usted observa si usted observa este extremo distal del cúbito y del radio y lo observa acá, ¿qué es? Radio. Sería el radio y sería el cúbito. ¿Ya? Y entonces acá se va a dar una articulación que se le conoce como la articulación radiocarpiana. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver los huesos del carpo. Y de los 8 huesos del carpo, el radio se articula con 2. ¿Cuáles son? El escafoides y el semilunar. Articulación radiocarpiana. ¿Qué tipo de articulación es la radiocarpiana? Sinovial. Es una articulación sinovial del tipo condilea o del tipo elipsoidea, ¿no? Y el cúbito no tiene articulación, no está en esta articulación, sino que acá entre esas estructuras se interpone acá un disco articular, que antes se le llamaba el ligamento triangular. Y acá va a haber un disco articular que estaría entre esas estructuras. ¿Ya? Ya acá estamos viendo también la parte inferior, las caras articulares para el escafoides, para el semilunar. ¿Ve? Acá vemos lo que es la articulación radiocubital distal. ¿Ya? Y acá vemos los ligamentos que van a sostener a esa articulación. Vemos esas. Después acá, por ejemplo, acá podemos ver en una imagen radiográfica, vemos acá el radio, el cúbito, sus apófisis estiloides. Vemos acá, miren, acá estamos observando la articulación radiocarpiana entre el escafoides y el semilunar. ¿Ve? Escafoides, semilunar, y acá estaría la cara articular del radio. ¿Ve? Esta es una articulación del tipo elipsoidea que vamos a ver acá. ¿Ve? Entonces acá estamos viendo
los 8 huesitos del carpo. Escafoides, semilunar, el piramidal. Y por encima del piramidal, el pisiforme. En este pisiforme, acá viene el flexor cubital del carpo, ¿ve? Y se inserta ahí en el pisiforme. Este pisiforme, cuando usted se ubica ahí en la palma de la mano, a este nivel de la muñeca, va a observar ahí una elevación, es producto de este huesito que es el pisiforme. La segunda fila del carpo, es esta, el trapecio. Encima estaría el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, que acá se ve un poquito su gancho. Entonces eso correspondería a los 8 huesos del carpo. Acá están los metacarpos. En esta vista lateral vemos acá el radio. Y acá, esta es una vista lateral, vemos acá el radio. Y en su proyección, por detrás del radio, acá estaría ver la imagen de lo que es el cúbito. En el radio, miren cómo acá observamos como una media luna, ¿no? Este huesito que es el semilunar. El semilunar, ¿qué correspondería a esto? Y este semilunar se articula ¿con quién? Con este hueso. Que es el hueso grande. Que es el hueso grande. Y este hueso grande se articula con el tercer metacarpo. Se articula con el tercer metacarpo. Si tú quieres agarrar el semilunar, y acá por delante del semilunar, acá veríamos así, el escafoides. El escafoides. Si lo vemos en esta imagen, acá está el radio, acá vemos la semiluna, vemos acá el escafoide, vemos acá el hueso grande, y vemos acá al tercer metacarpo. Entonces, esta es una vista lateral y esta sería una vista lateral donde la articulación sería normal y ves acá como una relación entre esas estructuras de tipo más que todo vertical, ¿no? Entre el radio, el semilunar y el hueso grande. Entonces, cuando se produce fracturas a este nivel, en este extremo, porque hay una fractura, cuando se produce fracturas en este extremo distal del radio, esta posición se ve alterada. Y al producirse fractura, se ve alterada. O se va hacia esta zona, o se desplaza hacia esta parte, o se desplaza hacia esta parte. Esta parte de los huesos de la mano, este sería su cara dorsal. Y este sería su cara palma. Esto sería la posterior. Y esto sería anterior. ¿Está bien? Entonces ahí vemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá en esta vista? Entonces en esta vista ya no veo esto. Sino que, miren, si yo trazo una línea. Entonces el semilunar y el hueso grande se ha desplazado ¿hacia dónde? ¿Hacia dorsal o hacia palmar? Se ha desplazado hacia dorsal. Entonces cuando se desplaza en dirección dorsal, se le conoce como fractura de Colles. Pero si esto se desplaza en dirección ventral o en dirección palmar, sería fracturas de Smith. Entonces ahí vamos a ver la forma que tiene esa parte clínicamente, podemos verlo así. ¿Ve?
como la muñeca en forma de tenedor, que se ha desplazado toda esa zona que hemos visto hacia la parte dorsal. Fractura de coles. ¿Ya? ¿Ve? Tiene una forma, la muñeca en forma de tenedor. Entonces ahí está la fractura de coles. La diferencia entre las de Coles y las de Smith. Hay un desplazamiento dorsal que hemos visto. En cambio, la de Smith es un desplazamiento ventral. Y cuando hay un desplazamiento ventral, la deformidad se ve como la pala de jardinero. Sería así. En cambio, la de Coles es la deformidad de dorso de tenedor. Y es por el desplazamiento de esas estructuras óseas, siguiendo esa línea vertical. Si se desplaza hacia dorsal, fractura de Coles. Si se desplaza hacia ventral, fractura de Smith. Entonces, si se da una fractura de Coles, ¿cuál sería? La caída va a ser en extensión. En cambio, de Smith es la caída en flexión. Por eso es que vemos esta pala de jardinero. ¿Ya? La que se da con mayor frecuencia es la fractura de Coles. Bien. Después vamos a ver dos cuadros que se pueden dar a nivel del codo, especialmente, ¿no? Por ejemplo, la epicondilitis y la epitrocleitis. Una es codo de tenista y la otra es el codo de golfista. Cuando se produce un cuadro de epicondilitis, ¿sí? Una inflamación de esa zona, ¿a qué músculos va a afectar? Esta parte de la epicondilitis, ¿a qué músculos va a afectar? A los músculos que se ubican ¿dónde? ¿En qué epicóndilo? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral, porque ya hemos hablado que el epicóndilo lateral, en ese epicóndilo lateral es el origen de los extensores y de los supinadores. Entonces va a haber una lesión, una inflamación en esa zona. En cambio, en una epitrocleitis, que se le conoce como el codo de golfista, ¿a qué zonas va a afectar? ¿Qué músculos? Músculos flexores y pronadores. Entonces, ¿dónde se ubica esa epitrocleitis? El En el epicóndilo medial. epicóndilo medial. ¿Se ve la diferencia? Lesiones que se pueden dar. Cuando se da una inflamación en la epitróclea, antes se le llamaba la epitróclea al epicóndilo medial. Entonces, cuando se da una lesión, una inflamación en esa zona, ¿a quién va a afectar? Lógicamente a los músculos que se originan ahí. ¿Qué músculos se originan ahí que hemos hablado? Los flexores y los pronadores. Si hay una lesión de epicondilitis, ¿qué músculos se verían afectados? Los extensores y los supinadores. ¿Qué músculos supinadores tenemos en esta parte? Tenemos al supinador y al brachiorradial, porque antes el brachiorradial se llamaba supinador largo y al supinador se le llamaba supinador corto. Ahora se llama brachiorradial y supinador. Y aparte de ellos, en esa zona estaría el tendón común de los extensores, entonces afectaría a los músculos extensores, ¿no? Que se originan ahí, el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo. Son músculos que van a ser afectados en este cuadro de epicondilitis. ¿Ya? En esta parte, vamos a avanzar esto. Acá estamos observando, miren, acá estamos observando la cara. ¿Qué cara es? ¿Anterior o posterior? Del antebrazo. Anterior. ¿Por qué dice anterior? ¿Qué referencias tiene para decir que es anterior, de acuerdo a la imagen? Porque el radio por la posición del radio. Sí. Por la posición del radio. ¿Es anterior por la posición del radio?
¿Qué más? Del Bueno, dedo pulgar Los también. flexores. Porque veo acá, miren, también puedo decir que veo acá en esta imagen, lo que estoy observando es que todos estos músculos que veo acá tienen un origen ¿dónde? el epicóndilo medial. En el epicóndilo medial. Y por el concepto que hemos dado, el epicóndilo medial se van a originar músculos de la cara anterior del antebrazo. ¿Ve? Entonces usted ahí asocia y ya esta parte con lo que el concepto que hemos estado dando desde el comienzo de clase. Entonces acá, ¿qué ves? El pronador redondo. Ya hemos visto su origen. Su origen va desde el epicóndilo medial, una cabeza, la otra cabeza en la apófisis coronoide, y se inserta en esta parte media de la cara lateral del radio. ¿Ves? Ahí está. El otro músculo es este. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama ese músculo? Es el flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo. ¿Dónde se inserta? Miren. Mirando nada más la imagen, ¿ah? ¿Dónde se inserta? En el segundo Segundo metacarpio. metacarpio. En el segundo metacarpio, en su base del segundo metacarpio. ¿Ves? ¿Ves? Importante referencia. ¿Por qué es importante referencia? Acá viene un músculo. ¿Sí? Y se inserta acá. En la apófisis estiloides del radio. ¿Qué músculo es este? El braquio radial. El braquio radial. El braquio radial y el flexor radial del carpo, sus tendones, acá que forman el canal del pulso. ¿Ves? Serían límites del canal del pulso. Miren esta parte. La base del canal del pulso está apófisis estiloides del radio. A ese nivel. Contenido del canal del pulso, ¿qué contiene? Condilo cubital. Arteria radial. La arteria radial. Cubital no podría ser porque acá está el cúbito, como que no encaja, ¿no? ¿Ve? Entonces sería arteria radial. ¿Ve? Entonces esa arteria radial pasa por ese canal del pulso y entonces acá se toma el pulso radial. Cuando usted quiere tomar el pulso radial, ¿qué tiene que ubicar? Estos dos tendones, que corresponde al flexor radial del carpo y al braquio radial. ¿Ve? Y esto se va a dar a nivel de la muñeca. ¿Listo? Esa es una referencia más. Después, esto. ¿Qué es esto? El flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. No. No. Porque el flexor superficial de los dedos tenía dos cabezas, ¿no? Así, dos cabezas. Y este solamente veo que viene desde el tendón común de los flexores. ¿Ves? Este es él, y acá se inserta acá, acá hay un triángulo. Este triángulo corresponde a la aponeurosis palmar. Y encima de la aponeurosis palmar estaría acá el retináculo flexor. Profesor, Este músculo, ¿qué es? palmar largo. El palmar largo. El palmar largo sería ese músculo. Y este de acá, El flexor cubital del carpo. el flexor cubital del carpo. ¿Dónde se inserta el flexor cubital del carpo? De acuerdo a la imagen nomás, ¿eh? No se maree mucho.
¿Dónde se inserta? Se inserta acá. ¿Qué es esto? ¿Qué hueso? Pisiforme. Pisiforme. ¿Qué hueso es este? Otra Ganchoso. inserción. Ganchoso. El Ganchoso. ganchoso. ¿Y qué es esto? El quinto metacarpiano. La base del Su quinto base del quinto metacarpiano. Entonces, de acuerdo a la imagen, usted ve acá la inserción del flexor cubital del carpo. Entonces, estos 4 músculos que observas acá serían del plano superficial. ¿Ya? Acuérdense que acá hemos dicho que son 8 músculos, pero de este plano superficial estamos viendo 4. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya, acá. A ver acá. Acá tenemos que ver esto. Entonces, para ver eso, vamos a identificar. Ya, uno verde, verde. ¿Qué es esto? El flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo, ¿eh? Se va al segundo metacarpo. ¿Eh? Flexor radial, no puede ser el pronador. El pronador en el radio, en el tercio medio, sí, pues en tercio medio, es su inserción, ¿ves? ¿Cuál sería el pronador? El pronador sería este. Pronador redondo. ¿Cuál sería el palmar largo? El palmar largo sería este. ¿Qué es esto? El retináculo flexor. flexor. El retináculo flexor. Y acá vendría la aponeurosis palmar. ¿Ya? ¿Ven? La aponeurosis palmar. Acá está cortada. La aponeurosis palmar. Esa es la inserción de ese músculo. Y el otro músculo de esta cara superficial, el flexor cubital del carpo. Mira, acá estaría el huesito pisiforme. Entonces ahí usted puede, en esta imagen puede ver esos músculos que son de la cara superficial, del plano superficial. Adicional a ese músculo para ayudarnos con la imagen, para que nos ayude un poco la imagen, muy al margen de esa cara anterior vemos este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El braquio radial. Entonces acá sería el braquio radial. Y acá estaría el flexor radial del carpo. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? La arteria radial. La arteria radial. La arteria radial. Acá sería el canal del pulso. Lo mismo que hemos hecho en el esquema. ¿Está bien? Así, por eso, así cuando ustedes practiquen, vayan asociando y vayan identificando su origen, su inserción, las estructuras anatómicas que se pueden relacionar en cada parte que se ubica. Entonces acá también, ya esto hemos visto, ¿ves? Esto es lo que hemos explicado. ¿Ves? Esto es lo que hemos explicado ya en el esquema. Después acá vemos, miren. Este es el nervio mediano. Esto sería, si este es el borde lateral, este es el borde medial. Este es el flexor cubital del carpo. Y vemos acá por debajo se asoma el nervio cubital y la arteria cubital. Entonces a este nivel, la arteria braquial se divide en arteria radial y arteria cubital. Por detrás del epicóndilo medial hay un surco que es el surco del nervio cubital, por ahí pasa el nervio cubital y se asoma. ¿Ya? Esa sería ya la parte superficial. Este es el nervio mediano y el nervio mediano
¿Ve? Mira por dónde pasa, por debajo del pronador redondo. Y cuando hay una fractura, una tumoración a ese nivel, el redondo puede hacer una compresión de ese nervio mediano y puede lesionar ese nervio. Produce eso de lo que se llama el síndrome del pronador. Entonces, este síndrome del pronador significa que va a haber una presión o una compresión a este nivel del nervio mediano y lógicamente va a afectar a todas las estructuras musculares que va a dar inervación este nervio. Profesor, ¿Sí? ahí el músculo que está de azul en la parte izquierda, es el braquiorradial, ¿cierto? El braquio radial. Subiendo, acá sería el canal del pulso. Y este es el flexor radial del carpo, el braquio radial. ¿Ya? Pero este músculo no es de la cara anterior. ¿Este músculo de qué grupo es? ¿De qué grupo es este músculo? Del plano profundo. No. ¿El braquio radial de qué grupo es? Ya hemos dicho, ¿ah? De los extensores. Los extensores. Pero tenemos tres grupos. Grupo anterior, grupo Lateral. posterior, Lateral. grupo lateral. Del grupo lateral, ¿cuántos músculos son? 4. 4. Y uno de esos 4 es este. ¿Ya? Entonces, nada más ahorita explicamos para referencia, pero de la cara anterior estamos viendo estos 4 que son los que hemos llegado. Después ya acá vemos, ¿no? ¿Ve? ¿Qué es esto? El nervio mediano. El nervio mediano. ¿Ya? El nervio mediano. ¿Qué es esto? El braquiorradial. Y ahora miren, no me acuerdo, realmente demoramos un poco aquí por... ¿Qué borde es este? Medial. Ya, ¿todos dicen medial? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos. Sí. Listo. Medial. Ya. Este es lateral. Ya, entonces, entonces, si esto es medial y lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. En este epicóndilo lateral, ya yo tengo que ver qué músculos dan origen a este. Supinador. Entonces yo veo acá, si es el braquio radial, ¿cómo iría el braquio radial? El braquio radial iría así, ¿no? Hasta la apófisis estiloides, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces, ¿es el braquio radial? No. No, porque miren, se queda acá. ¿Qué es? Supinador. ¿Por qué es el supinador? Porque se origina en el epicóndilo lateral. Porque se origina en el epicóndilo lateral, muy bien, acá. ¿Y qué más? Porque hay varios que se originan ahí. Y en la cresta. Y acá sería la cresta del... Muy arriba le he puesto, acá sería la cresta del supinador, Supinador. ¿no? Y se va a insertar en esta parte de lo que es el hueso, ¿no? Entonces sería el supinador. ¿De qué grupo muscular es? Lateral. Lateral. Y como tiene dos fascículos, mira, dos orígenes, dos fascículos, entre los dos, ¿qué va a pasar? El nervio radial. ¿Qué parte? El profundo. La rama profunda del nervio radial. ¿Ve? Acá va a pasar la rama profunda porque la superficial no pasa por. Entonces ahí en esa imagen tú puedes observar. Pero primero tienes que guiarte con esto. Medial, lateral, ubicación. Ahora, si este es el mediano, ¿por qué este es el mediano? ¿Por qué no es el nervio radial? Porque acuérdate que el mediano va a pasar acá por un surco. ¿Qué surco hay acá? Surco medial.
surco bicipital mediano, ¿no? Y en ese surco pasa el nervio mediano y la arteria braquial, ¿ya? Por eso todos los conceptos que usted aprende tiene que asociarlos para poder relacionar. Plano intermedio, mire el plano intermedio. En el plano intermedio, ves acá este músculo, que es el músculo. ¿Qué músculo es este? Que ya más o menos hemos hablado. Flexor profundo de los dedos. Flexor superficial de los dedos. Palmar ¿Por qué? largo. Palmar largo. Ya, si fuera palmar largo solamente tiene su origen en el epicóndilo mediano. Pero este, mire cómo tiene. Tiene dos orígenes. Un origen húmero cubital y otro origen radial. ¿Ve? Dos orígenes. Y se inserta. ¿Dónde se inserta? La base de la En falange. el falange distal. ¿Falange distal? Medias, medias. La falange media. Falange media. Entonces, ¿qué músculo es? El flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos. ¿Me entiende? Con las referencias que usted ya tiene, puede ir asociando y puede ir señalando, mire, esas estructuras. ¿Qué es esto? Retináculo flexor. El retináculo flexor. Entonces, en este retináculo flexor, por debajo, va a haber un espacio que se le conoce como el túnel del carpo. Y por ese túnel del carpo, ¿qué está pasando? El nervio mediano. El nervio mediano, acá está. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más pasa por ahí? El tendón del flexor superficial de los dedos. ¿Cuántos tendones? ¿Cuántos tendones pasan? 8. 4, ¿ve? Acá están pasando estos 4, lo que vemos en la imagen. Mira, están pasando estos 4 tendones del flexor superficial de los dedos, está pasando el nervio mediano. ¿Ya? Hasta ahí estamos viendo que están pasando esas estructuras dentro de ese túnel del carpo. Miren, esa es referencia. Entonces acá vemos también el músculo. Creo que acá se puede. Ahí está, el músculo. Entonces, yo veo acá un músculo que tiene 4 tendones y se inserta en sus falanges medias, flexor superficial de los dedos. ¿Ya? Esto sería el plano profundo. En el plano profundo vemos esto. En el plano profundo vemos este músculo. ¿Ve? Este músculo del plano profundo, ¿dónde se inserta? En la base de la falange distales. En la falange distal. ¿Cómo se llama este músculo? Flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. ¿Por dónde pasa? Por el Por el túnel del retináculo. Por el túnel. ¿Qué túnel? el carpo. El túnel del carpo. Entonces ya veo que pasa los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del flexor profundo de los dedos y el nervio mediano que hemos visto, ¿no? ¿Estamos viendo eso que pasa? ¿Qué más vemos acá? Ahorita vamos a ver, ¿qué es esto? El flexor largo del pulgar. Miren dónde se inserta. Falange distal del dedo pulgar. Pasa por el túnel del carpo. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Ahí está, ¿no? Entonces vemos, miren, en este túnel del carpo, miren cuántos tendones están pasando. Del flexor superficial de los dedos, del flexor largo del pulgar, del flexor superficial de los dedos, del flexor profundo de los dedos y el nervio mediano. Entonces, cuando se produce una inflamación a este nivel, cuando se produce de repente alguna fractura o luxación de algún hueso de esta zona del carpo,
va a hacer que haya una presión del nervio mediano. ¿Ya? Y esa presión del nervio mediano va a hacer de que haya una lesión y pueda lesionar y perjudicar la función, la inervación que va a dar ese nervio mediano a los músculos de la mano, que se le conoce como el síndrome del túnel carpiano. Vemos ahí esas estructuras. Acá vemos, ¿ve? Flexor profundo de los dedos. Y acá vemos flexor largo del pulgar. Miren, flexor largo del pulgar. ¿Ve? Y el otro músculo de este plano profundo es este. Pronador cuadrado. Que en esta imagen lo veríamos acá, el pronador cuadrado. ¿Ya? Esto sería la membrana interósea. ¿Está bien? Listo. Entonces acá, algo para recordar. Esto de rojo, ¿qué es? Tendón del flexor superficial de los dedos. Tendón del flexor. Y miren cómo llega a las falanges medias, pero se forma ahí como un ojal y por ese ojal pasa el flexor profundo de los dedos. Referencia importante. Ya esto hablamos del síndrome del túnel carpiano. Después va a haber el nervio cubital. El nervio cubital puede haber una compresión proximal y una compresión distal. ¿Dónde se puede dar esa compresión proximal? A ese nivel que hemos dicho del surco del nervio cubital, que estaría por detrás del epicóndilo mediano. Ahí puede haber una compresión a ese nivel del nervio cubital y puede afectar y lesionar a los músculos de esa zona. Y la compresión distal se va a dar en el conducto cubital. Ese conducto cubital es un espacio que se ubica entre el huesito pisiforme y el hueso ganchoso, que ese se le conoce como el canal de Guyon. El huesito pisiforme, a ver. Entonces acá ve, miren, el huesito pisiforme y acá está el ganchoso. En este espacio, acá viene el nervio, ¿ve? El nervio cubital. Y ese es el conducto, ¿ve? Cubital o el canal de Guyon. Ese espacio. Entre esta zona de lo que está el pisiforme, acá estaría el gancho del ganchoso, acá hay como un canal. ¿Qué pasa a este nervio cubital? Si, por ejemplo, si hay una fractura en esta zona, va a presionar lógicamente ese nervio y va a lesionar esa estructura y va a impedir la inervación de los músculos intrínsecos de esa zona. Después acá, el compartimiento posterior del antebrazo. En este compartimiento posterior, ¿cuántos músculos son? ¿Cuántos músculos son? 8. 8. Ya no dudes, son 8. ¿Ya? Ahora, vemos acá. Vamos a ver si son 8. Por ejemplo, ya, tengo acá al anconio. Tengo acá al extensor de los dedos. Pues, ese extensor de los dedos se relaciona con el extensor del índice y el extensor del meñique. Extensor cubital del carpo. 1, 2, 3, 4, 5. El abductor largo del pulgar. El extensor del pulgar. Y el extensor largo del pulgar. ¿Ya? Entonces, ahí están los 8 músculos. Vamos a resumir esta parte. Miren, de esos 8 músculos que vemos acá,
¿Cuál sería el más fácil de poder identificar y no hacerme mucho problema? El más fácil sería este. Cuando usted ve la cara posterior del antebrazo, de todos esos músculos que van a estar pegaditos ahí, ya que se complica, ¿no? Y yo digo, ¿cuál me oriento para poder identificar? El extensor de los dedos. ¿Por qué? Porque es el único que va a tener 4 tendones. ¿Ve? Acá no hay superficial y profundo. O sea, el único músculo que tiene 4 tendones, el extensor de los dedos. Ya no me complico. ¿Ves? Ahora, de estos 4 dedos que se insertan en el extensor común, o extensor de los dedos, 2 de estos dedos van a llegar también otros 2 tendones. ¿Qué dedo es este? ¿Cómo se llama este dedo? El segundo metacarpiano. Ya, pero ¿cómo se llama ese dedo? ¿Dedo? Índice. Índice. Ya. ¿Y este dedo? Meñique. Meñique. El meñique. ¿Ve? Entonces, si tú ya sabes que acá llegan los 4 tendones, en estos 2 dedos va a llegar un tendón más. ¿Que sería de quién? Del músculo extensor del dedo índice y extensor del meñique. Entonces, cuando tú veas el dedo meñique, ¿qué tienes que encontrar en esta cara posterior? 2 tendones. ¿Ven? Acá están 2 tendones. ¿Uno de quién? Uno del extensor del meñique y otro del extensor de los dedos. Cuando veas este dedo índice, tienes que encontrar 2 tendones. Uno del extensor de los dedos y otro va a ser el extensor del dedo índice. Profesor, ¿Sí? el tendón del extensor de los dedos, ¿hasta qué parte llega? ¿Hasta el distal? Hasta el distal, correcto. Hasta el distal. ¿Ya? El extensor va a llegar hasta el dedo distal. ¿Listo? ¿Qué más vemos acá? Ya tengo estos 3. ¿Ya? Por encima del extensor de los dedos que veo acá, el anconio. El anconio solamente abarca esta porción. Miren, el anconio, ¿qué parte del hueso es esto? El epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral, ya hemos hablado que el epicóndilo lateral. ¿Ve? ¿Y esta parte qué es en el hueso? Debajo de esto, ¿qué es esto? El olecrano. El olecrano, debajo del olecrano, la inserción del anconio. Entonces el anconio va a ser esto. Que no me puedo confundir porque los otros, todos, se van hacia abajo. El único que se queda acá es el anconio. Tengo el anconio, tengo el extensor de los dedos, que ya lo identifiqué, tengo el extensor del meñique, tengo el extensor del dedo índice. ¿Ve? Ya tengo 4. Y tengo acá el extensor cubital del carpo. ¿Ya? Este extensor cubital del carpo, miren, a diferencia de los otros extensores que hemos visto, este extensor cubital del carpo se queda acá. ¿Ve? ¿Dónde se inserta? De acuerdo a la imagen, ¿dónde se inserta? La base del quinto metacarpiano. En la base del quinto metacarpio. Entonces no llega, ¿ve? No llega acá. ¿Ve? Solo se queda acá en la base del quinto metacarpio, de diferencia con el resto. ¿No? Extensor cubital del carpo. Entonces ya tengo, miren, esto. Y después, los otros 3 que faltan, ¿dónde van? Pulgar. Al pulgar. Y ya nosotros hemos dicho del pulgar, el extensor, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar. ¿No? Eso hemos dicho. Y ahí están todos esos músculos que se veían complicados a este nivel. ¿Ven? Entonces vemos, este es el retináculo extensor. Retináculo extensor, y ahí vamos a ver
Todos los músculos que hemos podido observar. Acá, a ver. Ya, entonces acá, en su examen, ¿qué les decimos a ustedes? A ver, en su examen le decimos, ¿qué músculo es este? ¿Qué me responde? Vamos. El extensor del índice. El extensor del índice. ¿Y esto que está cortadito, qué es? El tendón del extensor de los dedos. Correcto, un tendón del extensor de los dedos, correcto. ¿Ve? Porque habíamos dicho que a este dedo llegaban 2 tendones. ¿Ve? Ahí está. ¿Está bien? Entonces, asociándolo a lo que hemos hablado, ahí tú puedes identificar, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué es esto de verde? No me acuerdo. Sigo el recorrido. No me acuerdo. ¿Qué es? Extensor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar. Profesor, ¿cómo diferenciarlo del corto? Ya, el corto, por ejemplo acá, vamos a amarillo, no, rojo, el corto. El corto. Y el abductor, ¿ya? Extensor largo, extensor corto y el abductor largo del pulgar. Acá, ¿cómo es el largo? A ver acá. A ver acá. Verde. Este es el extensor largo. Estos dos es el abductor largo del pulgar y el extensor corto van juntos. ¿Por qué van juntos? Porque acá hay, o sea, acá en esta parte posterior se divide, acá hay unos espacios que se le conoce como correderas. ¿Ya? Esos espacios, van a haber 6 espacios. Y por esos espacios pasan tendones de estos, los tendones de estos músculos. Entonces, la primera corredera, mira, sería acá. El primer espacio sería acá, que pasan los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar. ¿Ve? Van juntos. La segunda corredera, el segundo espacio, son estos dos tendones. Estos dos tendones son los músculos que se ubican en este borde lateral, en este grupo lateral. ¿Qué músculos son? ¿Qué tendones son? De los extensores, extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. Segunda corredera. La tercera corredera es para este tendón del extensor largo del carpo. Entonces mira la diferencia entre el extensor largo y estos dos, que también van al pulgar. ¿Ven? Miran la separación. ¿Ya? Y de ahí vemos las otras correderas que ya en la práctica les van a especificar un poquito. ¿Qué más observamos acá? De acuerdo a esto, lo de verde. ¿Qué es lo de verde? Extensor del meñique. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Y lo de rojo. El verde es el extensor cubital del carpo, profesor. Ya, y el de rojo, El extensor del meñique. extensor del meñique. Entonces el de verde, como dice su compañero, es el extensor cubital del carpo. Y el de rojo, el extensor del meñique. ¿Ve? Y ahí tiene dos tendones. Uno del extensor común, este es el extensor común de los dedos.
extensor de los dedos. Acá están sus 4 tendones. ¿Ves? Ahí puedes identificar. ¿Qué es esto? Es el ancónico. El anco. El ¿Ves? anconio. El anco. Entonces ahí tú puedes ir identificando las estructuras que podemos observar. ¿Ya? Es lo mismo que hemos hablado. ¿Ves? Miren. El abductor. Miren la secuencia, ¿ves? Abductor largo, extensor corto, extensor largo. Primera corredera. Segunda corredera, que lo da a los tendones del extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. ¿Cómo diferencio estas dos? El extensor corto se inserta en el tercer metacarpo. En cambio, el extensor radial largo del carpo en el segundo metacarpo. ¿Ves? Tercera corredera, extensor largo del pulmón. Y así vamos a avanzar. ¿Ya? Igual. Acá ya hemos visto eso. Ya hemos visto, mire, ya usted puede observar acá, ¿ves? Todas esas imágenes que hemos visto. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Nos gana la El hora. extensor corto. Extensor corto. Radial corto, profesor. Extensor radial corto del carpo. ¿Ya? Porque mira, ve, tercer metacarpo. Y este es el extensor radial largo del carpo. Estos dos músculos, ¿de qué grupo son? Anterior, posterior, lateral. Posterior. ¿Ah? Lateral. 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 Y hemos dicho del grupo lateral, esos extensores que hemos visto, el supinador y el braquiorradial. Ahí son 4. Esos 4 músculos corresponden a ese grupo lateral que estaría acá. ¿Ya? Listo. Hasta ahí vamos a avanzar. El día de Disculpe, hoy. ¿podría ¿Sí? repetir los 4 músculos? El braquiorradial, el extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el supinador. Listo, entonces hasta ahí vamos a hacer esta parte. Miren, hemos visto la parte ósea, la parte muscular, un poco de la parte de la arteria, como la arteria radial, la arteria cubital. Hemos visto lo que es el nervio mediano, el síndrome del túnel del carpo, las compresiones cubitales, el síndrome del pronador, la fractura de Coles, la fractura de Smith, ¿no? Entonces hemos visto esas diferentes estructuras que hemos podido conocer en el antebrazo. Pero nos falta. Entonces vamos a desarrollar y profundizar un poco más en la práctica que vamos a tener el día de hoy. Y en la práctica de mañana tendremos lo que es ya la parte de la mano. ¿Bien? Parte de la mano hemos hecho también ahora, hemos identificado los huesos del carpo, los metacarpos, las falanges, ¿no? Y ahí vamos a ver y hemos visto algunas inserciones que se dan en esos huesos, ¿ya? Entonces terminamos el día de hoy y en la práctica vamos a continuar con nuestra clase con los docentes también. ¿Listo? Entonces a las 10:10, a las 9:10 nos volvemos a conectar para la práctica. ¿Listo? Gracias y nos encontramos a las 9:10. Gracias, alumnos.